palabra con todos, ¿verdad? Siempre que me invitan en algún evento especial, ¿verdad? Me gusta ser inclusivo, ¿verdad? Para todos, ¿verdad? No exclusivo, porque la palabra de Dios es para todos nosotros, ¿verdad? Es la palabra del Señor. Así que vamos a la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas capítulo 5. Quiero esta noche que meditemos, hermanos, en estos pasajes, ¿verdad? En estos pasajes encontramos 3 lugares donde el cristiano puede estar. 3 lugares, y conforme se vaya predicando la palabra, usted va a decir dónde quiere estar, ¿verdad? ¿Dónde quiere estar? ¿En qué lugar quiere estar? Hay 3 lugares donde el cristiano puede estar, ¿verdad? Pero Jesús quiere que nosotros vayamos más allá. Capítulo 5 del Evangelio de Lucas. ¿Lo tiene? Amén. Vamos entonces a leer del versículo 1 hasta el versículo 9. Y dice así la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestra red para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Padre, gracias por su palabra. ¿Puede sentarse, hermano? Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es maravilloso, aleluya. Esta noche quiero que meditemos en esta experiencia por primera vez de Pedro, de Juan y de Jacob, los hijos de Zebedeo. Y quiero que veamos en esta preciosa noche, hermanos, que hay una gran enseñanza espiritual para nosotros en este pasaje, ¿verdad? Hay una gran enseñanza y vemos que en el versículo 1 Jesús dice, ¿verdad? Lucas nos dice que a Jesús se le agolpó la gente, mucha gente, para oír la palabra. O sea, estaba enseñando Jesús, estaba predicando Jesús, estaba exponiendo la palabra. Pero me llama la atención porque aquí hay una enseñanza espiritual tremenda para nuestras vidas. Y nosotros tenemos que aprender lo que nos quiere decir esta historia, porque es por primera vez que Pedro ve un milagro sobrenatural. Es por primera vez donde Pedro, ¿verdad? Juan y Jacob ven un milagro sobrenatural. Y es algo, hermanos, que Jesús está tratando de trabajar en la mente y los corazones de sus primeros discípulos. A los primeros discípulos que llamó fue a estos 3, ¿verdad? A Pedro, a Simón y a los hijos de Zebedeo. Fue a los primeros que llamó. Fue a los primeros que encontró. Si usted lee el capítulo 4 de Mateo, usted ve que es a los primeros que Jesús encontró, aleluya, y los llamó para ser pescadores de hombres. Pero en esta ocasión Lucas nos narra, hermanos, detalles que nos pueden ayudar a nosotros. Y vemos que hay 3 lugares donde Jesús se para, ¿verdad? Primeramente está en la orilla.
¿verdad? Está en la orilla exponiendo la palabra, predicando la palabra, pero pareciera que la gente lo encerraba a la orilla del agua. Y vio dos barcas, dice Lucas que vio dos barcas que estaban en la orilla y las vio desocupadas. Y algo que yo quiero llevarlos rápidamente es que Jesús tiene propósitos para con cada uno de nosotros. Jesús tiene propósitos, nosotros los desconocemos, ¿verdad? Nosotros no tenemos una visión más allá. Nosotros no tenemos un panorama, un video que nos hable de cuáles son los propósitos de Dios para con nosotros. No lo tenemos. Simplemente vamos al día a día, ¿verdad? Diciéndole: Señor, heme aquí, aquí estoy. Pero Jesús, como sí conoce ya los planes y propósitos, había que aprovechar la oportunidad de tener a Simón, a Juan y a Jacob aquí juntos. Aleluya, después de una noche de pesca, de trabajo. Había que aprovechar la oportunidad y me llama la atención porque Jesús dice Lucas que está exponiendo la palabra, está predicando a la orilla del mar y ahí hay una multitud de gente. Pero ahora cuando ve estas barcas que están desocupadas, vea qué tremendo, hermanos, porque esto es lo maravilloso, lo que me llama la atención, porque cada vez que estudiamos un pasaje de la palabra y estamos haciéndolo bajo la dirección del Espíritu Santo, siempre nos enseña algo nuevo. Porque cuántas veces hemos predicado y hemos enseñado de esto, pero me llama la atención porque Jesús está exponiendo la palabra, hay una multitud en la orilla y de repente Pedro, Jacobo y Juan salen de una noche, ya está saliendo el sol, ya ven, ¿verdad?, los rayos del sol. Y salen para ellos decir: bueno, se terminó la noche, porque Pedro, como hombre de experiencia en la pesca, él sabía que la noche era el momento más adecuado para pescar, porque el pez se encima, ¿verdad?, sube a la superficie y en el día el pez baja hasta lo más profundo, ¿verdad? Entonces Pedro, como un experimentado en la pesca, él dice: la noche es mejor, pero esa noche no había pescado nada. Así que sale a la orilla con su barca y la barca de Juan y de Jacob, y están limpiando las redes de tal manera que dejó sus barcas ahí. Y me llama la atención cuando leo este pasaje, porque me dice Lucas que Jesús no preguntó por aquellas barcas, no preguntó, él simplemente escogió una de las dos para subirse a ella. Él simplemente, me dice Lucas, que y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ella lavando sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual, entró en una de aquellas barcas sin preguntar de quién era. Él simplemente escogió. Y esto es lo que me llama la atención del maestro, porque había otra opción, pero él escogió esta. Había otra opción, pero él escogió esta. Así que podemos nosotros, hermanos, pensar de que en nosotros o con nosotros había más opciones y mucho mejor que nosotros. Habían otros que quizás bien talentosos, ¿verdad? No toscos, como dijo Pablo. Aleluya. Habían otros quizás más elocuentes. Habían otros quizás más sabios. Habían otros más con otro lenguaje bien preparado. Habían otros, pero al Señor le plació escogernos a nosotros. Al Señor le plació escogernos a nosotros. Claro que hay muchos que están bien preparados. Dicen ellos: yo lo hiciera mejor. Claro que hay muchos, pero a Dios le plació escogernos a nosotros, porque habían más opciones. Pero Él dice: a este voy a escoger, a este voy a salvar, a este voy a usar. Así que me llama la atención, porque parece que había otra opción más. Escoge la otra barca, pero escogió la de Simón, ¿verdad? Escogió la de Simón. Y ahora que está la opción de escoger esta barca, ahora él se separa de la orilla y sube a la barca. Vea, cuando él está en la barca enseña, dice Lucas. Ahora él enseña, no predica, ahora está enseñando. ¿Por qué está enseñando? A los que predican, a los que se les predica, ¿verdad? Es un mensaje general. Quizás no hay mucha enseñanza, no hay muchos detalles. Lucas no nos habla aquí cuál fue la enseñanza que se trajo. No nos dice Lucas, ni Mateo, ni Marcos cuál fue la enseñanza que se expuso ahí a la orilla. Lucas no nos da detalles, aleluya. Pero me llama la atención porque dice Lucas que cuando entró en aquella barca, ya me da a entender que se separó de la multitud para ir
ir más adentro, aleluya. Y después que termina de predicar y de enseñar, dice la Biblia que le dice a Pedro: boga mar adentro. Ahora aquí vemos los tres lugares, ¿verdad? Vemos un lugar que está en la orilla. Vemos un lugar que está, Jesús primero está ministrando en la orilla. En la orilla están los necesitados. En la orilla, hermanos, nosotros vemos que usted ha ido a la playa, ¿verdad? Ha ido al mar. Y cuando se va al mar, ahí en el mar sale la espuma, ¿verdad? Y de repente vemos la espuma y quizás comenzamos a jugar con ella, pero de repente ya no está. De repente ya no está. Quizás hasta la tomamos en nuestras manos la espuma y como la palabra dice, se nos espuma, ¿verdad? Se espuma. ¿Por qué se espuma? Entonces en la orilla hay mucha espuma. Y en la orilla, hermanos, en la orilla, cuando uno va al mar y tiene, yo soy temeroso para el mar. O sea, quizás no tengo miedo, pero lo respeto, porque el mar es vivo. Y le tengo respeto al mar. No juego con él, ¿verdad? Como muchos tienen valor de jugar y se van hasta allá, ¿verdad? Yo hay cosas que yo le guardo distancia mejor, ¿verdad? Entonces, pero cuando va uno al mar, hermanos, en la orilla es donde el agua se ensucia, la arena ¿verdad? Se revuelve. Y ahí uno, si se quiere bañar ahí, de repente anda con las bolsas ya de la calzoneta o el pantalón, lo que ande bañándose, lleno de arena, ¿verdad? Porque en la orilla siempre se revuelve el agua, ¿verdad? Y en la orilla es un lugar simplemente para diversión. Quizás algunos van, no, me gusta ir mejor a la orilla, solo caminar a la orilla y mojarme los pies y caminar ahí por la orilla. Pero hasta allá adentro no me gusta meterme porque, ¿verdad? X razón. Pero en la orilla sí me gusta ir las tardes cuando está cayendo el sol. Me encanta ir a la orilla de la playa y caminar por la orilla y mojarme los pies, ¿verdad? En un día cálido. O sea, en la orilla están esos momentos de distracción, esos momentos de olvidarnos de los quehaceres. Nos vamos a la playa y quizás un poquito, ¿verdad? Para despejar la mente. En la orilla es donde están esos momentos de entretenimiento, aleluya. Y déjeme darle aplicación, porque en la orilla pareciera que están los que no quieren compromiso. Dice la Biblia que Jesús exponía la palabra y en la orilla solamente habían los que la oían, los que lo escuchaban. O sea, parecía que mejor hábleme usted, yo no quiero compromiso, mejor hábleme usted. O sea, yo quiero hablarte de este primer nivel, porque en este primer nivel no hay compromiso, no hay responsabilidades, simplemente escuchar, aleluya. Pero hay otro nivel y yo quiero llevarte rápido por esta palabra, porque Jesús dice la palabra que entró en la barca y la separó de la orilla. O sea, ya aquí me da a entender que ya hay responsabilidades, porque ahora Lucas me dice que no está predicando, sino que está enseñando. Desde ahí enseñaba, porque hay 3 discípulos ahora que él ya sabe que los va a llamar para que sea su discípulo, y a esto no hay que predicarles, a esto hay que enseñarles. Jesús ya sabía que estos eran los primeros discípulos a quien iba a llamar, y a estos no hay que predicarles, aleluya. A muchos les habló, les predicó la palabra, pero a estos hay que enseñarles. Así que entrando en la barca, esto me da a entender, hermano, que ya aquí hay un poquito de responsabilidad, hay un poquito de compromiso. Ya ahora podemos ver al cristiano que se está desarrollando. Todos comenzamos en la orilla, todos comenzamos en la multitud de oyentes, todos comenzamos ahí en la orilla, pero de repente ya el Señor nos está invitando que vayamos un poquito más adentro, porque aquí la Biblia me dice que Él entró en la barca, aleluya, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era Simón, le rogó que la separase. Ahora le dio la responsabilidad. ¿Podía Jesús separar un poquito la barca? Claro que podía, pero quería darle responsabilidad, compromiso a Pedro, porque desde ya iba a comenzar a trabajar en el corazón de Pedro. Podía Jesús, así como se subió
subió a la barca, retirarla también de la orilla? Claro que podía, pero le hizo a Pedro responsable: retíramela un poquito, porque ya aquí vemos al cristiano que está envuelto en compromisos, en responsabilidades, y ahora ha salido de la orilla, ha salido donde está la multitud que escucha, y ahora Dios quiere usarlo para que le hable a los que están en la orilla, para que ministre a los que están en la orilla. Y eso es lo que Dios quiere con muchos de nosotros, aleluya, usarnos para poder ministrar a otros en la orilla. Así que hay dos lugares ya, pero cuando termina de enseñar, yo quiero ser rápido, ¿verdad? Cuando termina de enseñar, dice la palabra del Señor, aleluya, cuando terminó de hablarle a la gente, le dijo a Simón: boga mar adentro. Ahora hay otro lugar. Ya vimos, ¿verdad?, que Jesús se encontraba en la orilla. Ahora quizás unos cuantos pies o metros de la orilla, pero ahora le dice: boga mar adentro. O sea, vamos más allá, Pedro. Ahora hay algo que me llama la atención, hermanos, porque por favor piense en Pedro. Piense en Pedro cómo estaba aquella mañana: cansado, agotado, frustrado, desconsolado, decepcionado, todo lo que tenga que ver con... Tenía todo. Pero ¿sabe qué me llama la atención, hermanos? Y tome esto en su espíritu, por favor, porque dice la palabra del Señor que Jesús, piense por favor, porque yo creo que aquí había gente que se acercó a la orilla para comprar el producto que Pedro regularmente sacaba. Aquí creo que regularmente había gente que quizás se burlaban de Pedro. Quizás ahora solo basura sacaste en tus redes, ahora quizás te fue mal, y quizás había burla. O sea, había una decepción en Pedro, había una decepción. Pero me llama la atención porque Jesús sabía también que Pedro había fracasado esa noche. Pero me llama la atención porque Jesús, hermano, es de un Dios tan maravilloso, aleluya, que nuestros fracasos los torna en bendiciones. O sea, déjeme hablárselo en español para que me entienda. Que cuando nosotros pensamos que es fracaso, para Dios son oportunidades. A lo que nosotros le llamamos fracaso, para Dios son oportunidades, aleluya. A lo que nosotros le llamamos fracaso, dice Dios: no, hombre, no es un fracaso, es una oportunidad para yo mostrar cosas sobrenaturales hacia tus ojos. Denle gloria a Dios. ¿Verdad que dice la Biblia en Isaías capítulo 6? Dice la Biblia en Isaías capítulo 6: en el año que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo la gloria de Dios, y vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo. Y comienza a describir la santidad, la gloria de Dios, Isaías. Pero dice la Biblia que fue en el año que murió el rey Usías. Yo creo que todavía la familia, así como Isaías, pariente del rey Usías, está llorando, está lamentando la pérdida de un gran rey como lo era Usías. Porque Usías fue un gran ingeniero en armas, fue un gran conquistador, fue un hombre que honró a Dios, aunque en sus últimos días se enorgulleció su corazón, aleluya, y se rebeló contra Dios, entrando en el santuario a hacer algo que no le convenía, a quemar incienso, ofrecer incienso delante de Dios, lo cual estaban llamados los sacerdotes a hacer. Y dice la Biblia que él dijo: no, yo también lo puedo hacer, aleluya. Y el sacerdote Amasías le dice: sal de ese lugar rápido antes que te caiga Dios en juicio. Y él dice: no, yo también, así como ustedes lo pueden hacer, yo también lo puedo hacer, dijo Usías. Así que como no quiso oír la voz del sacerdote, entró en el lugar santo, ofreció el sacrificio, la ofrenda del incienso, y dice la Biblia que le brotó lepra en su cara, de tal manera que tuvo que ser apartado, aleluya, de toda la multitud, aleluya. Pero me llama la atención porque en ese año que murió el rey Usías, mientras toda la familia lo lloraba, mientras todos pensaban que era una tragedia la que había pasado, dice la Biblia, es una oportunidad para mostrarle mi gloria a Isaías, aleluya. Porque los fracasos que nosotros llamamos fracaso son oportunidades para Dios mostrarnos su gloria. Lo sobrenatural es lo que Dios quiere mostrarnos, pero no lo hará sin antes pasar por un... Así que ahora tenemos a un Pedro aquí desconsolado, a un Pedro decepcionado, que lo menos que quiere oír es que alguien le diga: entremos a pescar.
¿verdad? No nos hemos encontrado nosotros en situación así. No nos hemos encontrado nosotros en situaciones similares, que cuando estamos pasando por un momento difícil, lo que menos queremos es que alguien nos invite a orar. Lo que quisiéramos es que nos recomendaran un libro, las 5 claves para recibir la felicidad, 3 temas para alcanzar el gozo. Quisiéramos que se nos diera algo más fácil, pero no volver otra vez al altar de Dios. Y de repente estamos. Pedro, yo creo que él no quería escuchar. Lo que menos quería escuchar Pedro es que alguien le dijera: ¿sabes qué? Mete la barca más adentro que vamos a pescar. Si hemos trabajado toda la noche, dice Pedro, no hay nada más que hacer. O sea, Pedro está hablando de su fracaso esa noche, pero me llama la atención porque Jesús quiere sacarlo del fracaso para ponerlo otra vez en un lugar privilegiado y seguirlo usando para gloria de tu nombre. Eso es lo que Dios hace cuando alguien dice: en tu nombre voy hacia adelante, en tu nombre voy hacia... Dele gloria a Dios, por favor. Alabe la gloria de Dios. Yo siento la presencia de Dios. Lo que menos quería Pedro escuchar que alguien le dijera, y mucho menos un carpintero. Lo que menos Pedro quería era escuchar que alguien le dijera: otra vez vamos hacia adentro a pescar. Menos de un carpintero, todavía otro experimentado, más experimentado que él, que le dijese: vamos a pescar, que ahora está la marea, ¿verdad? Pero era un carpintero. Pedro sabía muy bien quién era Jesús, el hijo del carpintero. Sabía muy bien que no era pescador, no tenía experiencia. Para Pedro, él no tenía experiencia, pero Pedro únicamente lo conocía, aleluya, por encima, humanamente lo conocía, pero no sabía que era la divinidad caminando en la persona de Jesús, aleluya. Pedro no sabía, así que Jesús lo que le pide: ¿sabes qué, Pedro? Ya la retiraste un poquito, ahora vamos mar adentro. ¿Y sabe qué es lo que sucedió aquí? Aleluya. Jesús lo convence para que vaya más adentro, y estando ahí le dice que tire la red, aleluya. Y dice la palabra del Señor que en obediencia él lo hace, aunque quizás sus experiencias le decían todo lo contrario, aunque quizás su conocimiento por gusto voy a tirar esto, voy a gastar otro, pero por obediencia. Y esto me llama la atención porque en la orilla quizás no hay mucha obediencia, ¿verdad? Siempre nos rebelamos. Aquí muchas veces nos rebelamos en el liderazgo, pero cuando vamos más adentro en la presencia del Señor, ahí lo único que queda, ¿sabe qué es lo que queda? Obedecer lo que el maestro dice, aleluya. Quizás aquí nos rebelamos todavía, pero cuando llegamos a las profundidades, ¿sabe lo que el maestro quiere? Es que nosotros perdamos el control, que ya no tengamos contacto en la orilla, de tal manera que nos abandonemos en él, aleluya, para que él haga con nosotros lo que él quiere hacer. Y Dios quiere hacer cosas grandes y maravillosas, pero hay que obedecerlo a él. En tu nombre tiro la red. Creo, yo no sé, quizás Pedro no lo quería hacer. Quizás Pedro no pensaba quién era el que no conocía, quién era el que le estaba dando las órdenes. Pero ¿sabe qué me llama la atención, hermano? Que aun cuando muchas veces lo hemos intentado para obtener éxito en algo, cuando Dios dice hazlo una vez más, obedezcamos lo que Dios dice. Porque a veces nosotros, esa es la que teníamos que obedecer y no la obedecimos. Porque, maestro, toda la noche he pescado, toda la noche lo he intentado, no sé cuántas veces lo hemos intentado, pero sabe, Dios esta noche nos dice: no nos demos por vencidos. No sé cuántas veces lo he intentado, no sé cuántas veces lo he intentado usted, aleluya. Pero ¿sabes qué, hermano? Nosotros tenemos que entender que fracasos, aleluya, podemos fracasar en una, pero si nos quedamos tirados, eso es fracaso. Pero si nos volvemos a levantar a intentarlo, tomando experiencias del pasado, nosotros decimos: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Ahora voy en el nombre del Señor. Sí, me dijeron que no lo intentara, pero en el cielo escuché una voz que me dice: inténtalo una vez más. Inténtalo una vez más en mi nombre. Me dijeron que ya no servía, que ya me abandonara, que ya no hiciera nada. Me dijeron que me retirara, pero escuché la voz del cielo que me dice: inténtalo, no te vayas. Inténtalo una vez más. No abandones esto. Inténtalo. No
No, pero es que escucho voces. Toda la noche lo hemos intentado. Está bien, ha fracasado toda la noche. Pero hoy el maestro te dice: inténtalo una vez más, porque yo estoy a punto de darte una bendición que será para todo. No será para ti únicamente, será para ti. Oh, mi alma te adora, Jesús. A veces escuchamos voces, Pedro, toda la noche hemos pescado. Ha sido un fracaso esta noche. No era la noche nuestra. Y de repente, sabes que abandonemos lavar las redes. Es decir, renuncio a esto. Lavar las redes significa: ya no sigo más. Lavar las redes me da a entender que Pedro está decepcionado. Quizás escuchaba voces de Juan y de Jacob diciendo: no, Pedro, no podemos seguir. Aleluya. Pero en la obediencia pudo más, aleluya, que las voces negativas que escuchaba. Y se metió, aleluya, obedeciendo al maestro. Porque Dios quiere sacarnos del fracaso para llevarnos a tener experiencia. Dele gloria a Dios, por favor. Dele gloria a Dios. Yo siento la presencia de Dios. Cuando terminó, le dice: ponga mar adentro. Ahora aquí quiero entrar en algo. Porque en la orilla, te lo dije, no hay compromiso. Pero cuando subimos a la barca, ya estamos aquí expuestos a la multitud, ministrando a la multitud. Pero ir mar adentro, ¿sabes qué me habla a mí? Te lo dije, que hay 3 pasos, 3 niveles, 3 lugares donde el cristiano puede estar. Pedro decidía dónde estar. Si quedarse en la orilla, decir no. Quedarse ahí donde estaba la barca, decir no. O ir más adentro. Porque le dijo a Pedro, le dio a Pedro la responsabilidad de mover la barca de la orilla un poco y luego llevarla más adentro. Esto me llama la atención, hermano, porque Dios quiere que nosotros no nos conformemos con estar allá en la multitud. Todos estuvimos ahí. Todos podemos estar ahí, hermanos. Pero Dios quiere usarnos ya arriba de una barca, o sea, con cargos, con responsabilidades, con compromisos. Ya Dios quiere que estemos en un púlpito. Ya Dios quiere que estemos desarrollando un liderazgo. Ya Dios quiere que estemos trabajando. Pero también Dios quiere, ¿sabes qué? Que no nos quedemos aquí. Quiere que vayamos a la intimidad con Él. Dios quiere que vayamos a la intimidad con Él, a las profundidades, porque en las profundidades es donde conocemos los secretos de Dios, aleluya. Es donde Dios se revela a nosotros. Cuando entramos, ¿sabe qué me da a entender? Aleluya, que ahora yo no sé si la multitud los distinguía hasta donde andaba. O sea, en otras palabras, hay que separarnos muchas veces y entrar en los secretos de Jehová para salir con revelación de Jehová. Hay que entrar en las profundidades, porque es ahí donde Dios quiere tratar con nosotros. Me llama la atención porque muchas veces sí nos encanta estar en la multitud, nos encanta estar escuchando, nos encanta ser espectadores, y tal vez no salimos de ahí y nos encanta estar aquí exponiendo. Si me dieran privilegio, si me dieran para cantar, si me dieran para predicar, si me dieran para esto, si me dieran para esto, sí. Pero ¿sabes qué? Muchas veces no queremos pagar el precio para entrar al secreto de Jehová. Pero esta noche Jehová nos dice: ¿sabes qué? Hay que entrar también al secreto, porque el que entra al secreto de Jehová estará pronto para poder ministrar a los necesitados que están en la orilla. ¿Sabe? El que entra en las profundidades sale con bendiciones. Lo estamos viendo. El que entra en las profundidades sale con bendiciones. Sí, en la orilla están los necesitados. Y muchas veces eso es lo que el Señor hace. Nos quiere llevar a las profundidades. Porque dijo Pablo a los Corintios: cosas que ojo no vio, ni oído ha oído, ni ha subido al corazón del hombre, Dios tiene preparado para con los que les aman. Aleluya. Para los que entran al secreto. Y yo creo que esta noche le estoy hablando a un pueblo que no se va a conformar con estar en la orilla, ni se va a conformar con estar ministrando. Él necesita entrar a las profundidades para que sea ministrado por la presencia. Cuando estamos allá,
Estamos recibiendo, oyendo, viendo. Cuando estamos aquí estamos exponiendo, pero cuando estamos en la intimidad con Dios estamos recibiendo, estamos siendo ministrados. Desde aquí ministramos a otro, pero cuando apartamos tiempo para estar con el Señor, nosotros somos ministrados. Usted no me dejará mentir. Usted que ha apartado su tiempecito para entrar en el secreto, usted que le ha dicho a sus hijos, sus hijas, a su esposa, por favor, si alguien llama, no conteste, voy a entrar un momentito al secreto con Jehová. Aleluya. Usted ha experimentado que cuando entra ahí, usted es ministrado. Somos ministrados, y eso es lo que el Señor está esperando de nosotros, que no nos conformemos a estar aquí. Él quiere que vayamos más allá, porque ahí seremos ministrados con su presencia, y cuando salgamos de ahí nos vamos a olvidar de los fracasos que tuvimos. Dice la palabra del Señor que Pedro obedece y lleva la barca más adentro. Esto me llama la atención porque la Biblia dice en el capítulo 47 de Ezequiel, dice la palabra del Señor que Dios le da una revelación a Ezequiel, una visión poderosísima, y lo lleva al templo de Jehová. Lo lleva al templo, y de repente Ezequiel se da cuenta que a la orilla del altar sale un richuelito, de tal manera que comienza a seguirlo, y de repente aquel personaje que le mostraba todas las cosas, dice la Biblia que lo vio con una cinta, con un metro, pues rápido para que me entiendan, lo vio con un metro, y dice la Biblia que comenzó a medir 1000 codos y comenzó a invitar a Ezequiel que pasara, y comenzó a pasar con el agua a los tobillos, dice la palabra del Señor, aleluya. Y de repente le midió otros 1000 codos con el agua a las rodillas, de repente le midió otros 1000 codos con el agua a los lomos, de repente le midió otros 1000 codos, ya eran 4000, aproximadamente 2 kilómetros a 2 kilómetros y medio. Aleluya. Ahí está cruzando Ezequiel el río, está diciéndole 4000 codos. Y cuando esos 4000 codos, dice Ezequiel que yo traté de cruzar el río, pero no pude hacerlo caminando ya. ¿Sabe qué es lo que me tocó? Dice Ezequiel, lo que me tocó es abandonarme al río porque no pude cruzarlo. Y eso es lo que Dios quiere con llevarnos a las profundidades, porque en la orilla tenemos control de nosotros, nuestro cuerpo. Aquí todavía podemos tomar decisiones nosotros, pero cuando lleguemos a las profundidades, si nos queremos salir de ahí, fácil nos ahogamos. Aleluya. Y Dios lo que quiere es que nosotros entremos en la intimidad con Él, hermanos. Aleluya. Porque de ahí Pedro salió y dice: vengan, ayúdenos, porque hay una bendición grande en las profundidades. Es donde Dios nos bendice para bendecir a otros hombres. Hay que ir más allá en la presencia de Dios para experimentar su gloria. Ezequiel quiso cruzar el río y no lo pudo hacer caminando. O sea, en las primeras 3 veces anteriores él podía caminar, pero ya a 4000 codos lo cruzó nadando. Y eso es lo que el Espíritu quiere con nosotros, que nos abandonemos a Él, que nosotros nos olvidemos de quién somos y entremos, porque cuando salgamos de ahí nosotros vamos a reflejar que traemos bendición. Dice la palabra del Señor, termino con esto. Dice la palabra del Señor, aleluya, que Moisés, cuando el pueblo pecó en el capítulo 32 de Números, dice la Biblia que Dios se paró, le dice a Moisés: sepárame el tabernáculo y llévalo fuera del campamento. Y lo llevó. Todo aquel que quiera buscarme tendrá que salir de su tienda para ir al tabernáculo. Y dice la Biblia que los únicos que salían eran Moisés y Josué, eran los únicos que iban. Pero dice la Biblia que cualquiera podía ir. Cualquiera podía ir. Entonces, ¿por qué solo Moisés y Josué? Porque ellos eran los líderes, hermano. No era únicamente cualquiera. Dice la Biblia, lee el verso: cualquiera que quería experimentar o buscar a Jehová tenía que salir de su tienda e ir al tabernáculo, o sea, donde Jehová se manifestaba, donde Jehová hablaba, donde Jehová. Y cuando Moisés y Josué entraban, dice la Biblia que la nube de la gloria de Jehová descendía sobre el tabernáculo, y Moisés, claro, hablaba con Jehová y Jehová hablaba con Moisés. Vea qué maravilloso, hermano, cuando nos separamos para Dios, cuando nos apartamos para Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere usarnos a todos aquí, aleluya. Dios quiere usarnos a todo aquel que se presta, pero hay que ir a las profundidades con Él, hombre. Hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio para poder ser bendecido y ser de bendición. Y a su nombre, póngase de pie.